Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Mikairis, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. Y os estaréis preguntando, oye, ¿por qué no entras dramáticamente por ahí? Bueno, básicamente porque últimamente he visto bastantes vídeos que dicen hoy grabo sin filtros, sin ediciones, yo al natural. Por lo visto es algo que está de moda y me hace bastante gracia porque eso quiere decir que yo llevo a la moda más tiempo de lo que la moda lleva existiendo, propiamente dicha. En cualquier caso, hoy traigo vídeo de Juego de Tronos y vengo a hablaros de las antepasadas de sangre real más antiguas de Daenerys Targaryen, Visenya y Rhaenys Targaryen. Hijas de Aerion y de Belaena Velaryon, fueron las hermanas de Aegon el Conquistador, el primer rey que tuvo Poniente. Y bueno, no podían ser tan distintas como lo eran. A Visenya le gustaba la esgrima, le gustaba la brujería, le gustaban los venenos, o sea, era una mujer considerada muy agresiva, muy masculina según el punto de vista de la época. Y Rhaenys por su parte era como más delicada, más femenina, más coqueta, y le gustaban las artes, la música, viajar, porque tenía un dragón con el que tenía pensado ver todo el mundo conocido, Meraxes. Y Visenya no solo tenía un dragón, Vhagar, sino que tenía también una espada propia, de acero valirio, llamada Hermana Oscura, y el nombre probablemente se debía a que, según se decía, la espada, su empuñadura y todo había sido forjado específicamente para que lo llevase una mujer, así que probablemente fue Visenya la que pidió que esa espada fuese hecha para ella, lo que dice bastante de su personalidad guerrera. Vale, ambas hermanas eran consideradas muy atractivas, si bien Visenya tenía una personalidad más seductora y agresiva y Rhaenys más delicada y coqueta. En cualquier caso, Aegon, por tradición, debía casarse con su hermana mayor, porque los valirios se casaban entre hermanos. Pero él amaba realmente a Rhaenys, así que concilió ambas cosas, deber y pasión, casándose con ambas. Con Visenya, concretamente, en el tiempo en el que estuvieron prometidos simplemente ellos dos, visitó el Rejo, visitó la ciudadela y estuvo en parte de Poniente durante su juventud, de manera que cuando iniciaron su conquista ya tenían ciertos precedentes de este nuevo continente. Vale, ambas hermanas participaron activamente. Rhaenys, por ejemplo, fue a las Tierras de las Tormentas y sometió a los Durrandon con la ayuda de Orys Baratheon, que se convirtió en el nuevo señor de la zona. Visenya fue al Valle de Arryn y en la primera intentona destrozó toda su flota con fuego de dragón. Y además, en su posterior viaje consiguió que los Arryn rindiesen sus coronas. Además se llevó de paseo al pequeño señor y dio varias vueltas con el dragón alrededor de la fortaleza. Por eso apodaron al niño el rey que voló o el señor que voló. Y cuando volvía del valle también consiguió que toda una región, la punta de la zarpa rota, se rindiese, porque básicamente tenía dragones y eso acojonaba bastante. Vale, ambas hermanas se juntaron con Aegon para enfrentarse a los Lannister y a los Gardener en la batalla del Campo de Fuego. ¿Y por qué se llamó así? Porque básicamente soltaron los tres dragones que tenían, Valerion, Vhagar y Meraxes, e incendiaron todo. Así destruyeron a la casa Gardener al completo y consiguieron que los Lannister se acojonasen y se rindiesen. Posteriormente Visenya, que por cierto fue la única herida en esa batalla con un flechazo en el hombro, cuando vio cómo era Roca Casterly, el hogar de los Lannister, dijo que había sido bueno que los Lannister se rindiesen, porque probablemente si se hubiesen metido en la fortaleza no habrían podido sacarlos. Vale, Rhaenys intentó también ciertas actividades diplomáticas con Dorne para intentar que se rindiesen también a Aegon. No lo consiguió, sin embargo, y esto hizo que acabase en malas relaciones con la princesa de Dorne. Y esto que provocó que la siguiente vez que fue a Dorne la matasen. Una de las fortalezas, Soto Inferno, hogar de la casa Uller, tenía un escorpión y con él dispararon al dragón de Rhaenys, derribándolo en el aire y haciendo que tanto jinete como dragón muriesen. Luego hubo quien dijo que en realidad Rhaenys había sobrevivido a la caída y que la mantenían como rehén para asegurarse de que Aegon colaborase y mantuviese a Dorne como país independiente. En cualquier caso, antes de morir Rhaenys, Aegon dio más o menos por terminada la conquista y estableció, de forma muy marcada, que era el rey de todo Poniente, a pesar de que en realidad había un reino que todavía se le resistía. En cualquier caso, él se convirtió en el rey, sus hermanas se convirtieron en sus reinas, y durante un tiempo la cosa fue tranquilita.
ambas instauraron pequeños cambios que luego se volvieron bastante grandes, como por ejemplo una guardia real para el rey, esto creación de Visenya, que vio que los guardias normales de Aegon eran bastante vagos, y de hecho se lo demostró haciendo ¡Haya! Con la espada y haciéndole un pequeño corte en la mejilla como diciendo tus guardias son lentos. Así que creó la guardia real específicamente para proteger al rey, y Rhaenys, por su parte, creó nuevas leyes para el reino, entre ellas una que decía que un marido solo podía golpear a su esposa en caso de que le hubiese sido infiel 6 veces, una por cada dios, porque en aquel momento había 7 dioses en Poniente, y dejando el 7º golpe para el desconocido, el dios de la muerte. ¿Y esto por qué lo hizo? Porque unos hermanos se presentaron quejándosele a ella porque el marido de su hermana la había matado a golpes, así que como solución ella dijo que los hermanos debían de devolver todos los golpes al marido. Rhaenys, aunque fuese una mujer bastante tradicional en comparación con su hermana, también tenía su lado progresista en lo que se refería a los derechos de las mujeres, así que fue realmente una innovación que pusiese esas nuevas leyes para Poniente. Vale, otra cosa interesante que hizo Rhaenys por el reino fue intentar establecer nuevas relaciones de amistad entre las distintas casas que antes habían sido enemigas. De esta manera hizo que el niño que voló, Ronel Arryn, se casase con la hija del primer Lord Stark, Torren, de manera que ambos reinos estuviesen unidos de forma más sólida. Sin embargo, este enlace, que fue más bien impuesto, no le gustó a todos, y de hecho los hermanos de la Stark no quisieron asistir a la boda. Luego, posteriormente, el señor de la casa Arryn, Ronel, moriría y no se supo qué pasó con su esposa, así que realmente esa unión no fue demasiado eficaz para reconciliar ambas regiones. Vale, Rhaenys dio a Aegon un hijo, Aenys, su heredero, y posteriormente, después de que Rhaenys muriese, Visenya le daría a Aegon también otro hijo, Maegor, que se convertiría en el heredero después de Aenys. Vale, por aquel tiempo Visenya y Aegon seguían sin tener muy buena relación. De hecho, llegó un punto en el que directamente vivían en lugares separados. Primero él vivía en Rocadragón y ella supervisaba la construcción de su nuevo hogar en el continente. Y después, cuando se intercambiaron lugares y Aegon se fue al fuerte Aegon, así se llamaba la fortaleza roja en aquel momento, Visenya y su hijo se fueron a Rocadragón y así empezaron a llamar a Maegor el príncipe de Rocadragón, título que luego le darían los herederos al trono. Vale. Cuando Aenys creció y tuvo sus propios hijos, empezando por una niña, Visenya empezó a preocuparse porque pensaba que entonces eso alejaría a su propio hijo del trono, así que decidió solucionarlo diciendo: oye, ¿y si casamos a mi hijo con su sobrina? Y así conciliamos un poco ambas ramas de la familia. Y los religiosos de aquel momento dijeron que no, que ya era bastante con que aceptasen a una reina que era hermana de su rey. Así que en lugar de eso decidieron que Maegor se casase con una noble del dominio. Vale, esto importa realmente poco. La cuestión es: Maegor no era del todo feliz en ese matrimonio, así que se buscó una segunda novia. Como castigo, el entonces rey, porque para entonces Aegon ya había muerto, el entonces rey Aenys tuvo que expulsar a Maegor del país. Lo mandó a Essos, otro continente que había, y allí estuvo hasta que el propio Aenys murió. Ahí Visenya fue a buscar a su hijo y lo coronó rey, y a sus 2 novias reinas. ¿Esto qué quiere decir? Que se había saltado por completo a toda la rama de Aenys. Es decir, los hijos que había tenido, tanto las chicas como los chicos, se les había pasado por alto y habían convertido a Maegor en un rey legítimo, aunque técnicamente no lo era. En este tiempo, Maegor estaba causando mucha polémica por el hecho de casarse varias veces y por querer tener relaciones con su sobrina. Así que los religiosos, la fe de los 7, estaban bastante escocidos y muchos señores opinaban lo mismo que ellos. ¿Qué hizo Visenya? Pues con su hijo se fue a quemar todos los lugares que eran contrarios a sus ideas. Es interesante mencionar en este momento que
Antes de que muriese el hijo de Aegon, Aenys, Visenya hubo un tiempo en el que incluso pareció que se ablandaba y cuidaba de él, porque al final de su vida estuvo enfermo. Sin embargo, hubo un momento en el que empeoró de golpe y murió. Muchos piensan que Visenya realmente lo que hizo no fue cuidarle, sino que quería tenerle cerca para darle el golpe de gracia. Esto nunca se llegó a saber del todo, pero durante mucho tiempo se consideró a Visenya como una matasangre, como una asesina de alguien de su familia. En cualquier caso, Visenya, después de que Maegor se convirtiese en rey, estuvo meciendo la cuna, por así decirlo. Era la mano que lo movía todo en la sombra. Y esto quiere decir, o por lo menos a mí me lo parece, que Maegor, que fue conocido como Maegor el Cruel por sus métodos extremistas, realmente era más un guerrero títere. Es decir, una figura de poder fuerte que realmente estaba manipulada por alguien más inteligente que era su madre, la reina. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Visenya murió, a una edad bastante avanzada, 76 años si no me equivoco, Maegor se quedó sin saber qué hacer, se volvió de golpe bobo, no sabía muy bien cómo actuar ante todos los enemigos que le rodeaban y al final murió, según se dice, ensartado por la espada de por una de las espadas del trono de hierro. Y como murió sin herederos, pues de nuevo la corona pasó a la rama de Rhaenys, a la rama de Aenys. Sí, se parecen mucho los nombres y por tanto a la rama legítima que debía tener la corona. De hecho, Daenerys Targaryen desciende de Rhaenys y no de Visenya. Vale. Estas hermanas, como ya he dicho, eran muy distintas. No puede haber hermanas más distintas que estas. O al menos eso me parece a mí. Y sin embargo, ambas tenían su propia forma de ser fuertes en una época en la que la mayoría de las mujeres de Poniente no podían serlo, literalmente. En parte es porque venían de una cultura distinta, pero como ya dije en el vídeo de Nymeria, esto no siempre fue así. Es decir, Visenya tenía ese carácter guerrero, ese carácter de mujer independiente que traían las mujeres de esos. Pero Rhaenys, por otra parte, se adaptó bastante rápido a la manera de ser de Poniente y se convirtió básicamente en la mujer de su hermano y no en la cogobernante de su hermano, que es lo que podría haber sido si hubiese querido. Sin embargo, aportó cosas buenas a Poniente, no solo a nivel social, sino también a nivel artístico. Llenó su corte de músicos y de cantantes, cosa que Visenya no veía tan bien. Aunque luego este tiro le salió un poco por la culata porque muchos empezaron a decir que su hijo Aenys era realmente el hijo de uno de estos cantantes y músicos en lugar del hijo de Aegon. Porque si bien se parecían, no eran muy parecidos en personalidad, porque Aenys era más bien debilucho y Aegon era como el más fuerte, el más poderoso. Así que, bueno, quién sabe, igual fue la propia Visenya la que estableció este rumor para desacreditar a su hermana. Pero bueno, nunca se sabrá porque incluso cuando George ha querido hablar de esto, George R.R. Martin, ha sido bastante vago. Nunca se ha sabido realmente cuál era la relación entre ambas hermanas. Quiero creer que era buena pese a todo y que realmente, aunque ambas tenían interés en la misma persona, no quitaba que siguiesen siendo hermanas. Pero bueno, es algo que debería aclarar el autor en lugar de estar yo especulando aquí. En cualquier caso, se ha acabado el vídeo. Se ha acabado este fantástico momento sin filtros y sin edición y sin nada. Y sí, probablemente me miréis un poco estresado y esto es porque vengo de una reunión bastante estresante, así que lo siento mucho. En cualquier caso, espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.